Bienvenidos, bendiciones. Dios me los bendiga a cada uno de los que se está viendo a The One with Friend Podcast, episodio número 7. En esta ocasión tenemos una invitada especial, la cual viene desde la tierra de Israel, el cual nos estará contando y compartiendo un poco sobre su testimonio. Es un testimonio muy poderoso. Sabemos que todos los que están ahí, que nos están viendo, van a ser tocados por lo que ella nos va a contar el día de hoy. Así que sin más pérdida de tiempo, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube y también en TikTok como Youth Ministry Casa Betel. Así que sin más pérdida de tiempo, voy a darle paso a mi querida hermana, la cual nos visita desde Israel. Ella está ejerciendo un ministerio muy poderoso, el cual nos va a estar compartiendo un poco de su testimonio. Sin más pérdida de tiempo, quiero que le demos la bienvenida a la evangelista Deborah Luker. Evangelista, bienvenida al episodio de este día. Bendiciones, gracias por haberme invitado. Para mí es un privilegio y estoy feliz de que podamos compartir un poco más de los milagros que hace el Señor en nuestras vidas. Amén, amén. Así que, hermana, si no le importaría, si se puede presentar, dar a qué iglesia pertenece y un poquito sobre su biografía para los que nos están viendo. Amén. Mi nombre es Deborah Luker y vivo hace 30 años en Israel, nací en Argentina. Soy mamá de una soldada y otra muchacha de 21 años, Yael y Dalma. Y pertenezco a la Keilah Tiferet Yeshua, la Gloria de Jesús, en Tel Aviv, en Israel. Ahí soy diaconisa y secretaria de la iglesia y también trabajo con los niños. Ya tú sabes Amén. Cómo es en la iglesia. Hacemos de todo lo que el Señor nos pide. Gracias, papá. Amén, amén. Y, sí. Y tenemos un ministerio que se llama Alel Ministry, y con él levantamos altares de adoración en unidad en Israel y en las naciones y servimos, evangelizamos en su nombre. Amén, amén. Así que mi hermana, yo sé que tiene mucho por lo que contar y sabemos que tal vez el tiempo no nos va a dar, pero ¿qué tal si empezamos desde el principio en sus principios antes de que usted conociera al Señor y empezara en su caminar? Ok, bueno, siempre busqué de Dios. Mi papá era creyente, mis padres son judíos, mi familia es toda judía. Mi mamá también, de mucha fe, pero mi papá de manera específica, él y Dios tenían una relación muy especial y desde chica él me mostraba que Dios suplía, escuchaba, y por querer estar cerca de Dios Padre, incluso a los 12 años, yo pedí hacer bat mitzvah, que es la ceremonia que hacen generalmente los varones. Y yo dije, no es justo, yo también quiero como mujer leer la Torá, porque no leíamos, no leíamos el Pentateuco. Y mi mamá buscó una sinagoga reformista y 6 meses ya fui a estudiar, así que eso ya estaba en mi corazón. Cuando vine a vivir a Israel, pertenecía a una sinagoga reformista también durante 18 años, hasta que conocí al Señor. Ahí mis hijas también hicieron bat mitzvah, pero es impresionante porque en los 18 años no me acuerdo cuántas veces leí la Biblia. Nosotros los judíos tenemos un libro de rezos, se llama el Sidur. El Sidur está compuesto de versículos, pero alguien compuso el Sidur y uno le alcanza con leer los versículos que están ahí adentro y no va a leer la Biblia. Así que buscaba de Dios, quería estar cerca de Dios y pensé que ese era el camino. Evidentemente no lo era, pero yo sentía que hacía suficiente para Dios yendo a la sinagoga todos los viernes en Shabbat. Sí, buscaba de Dios, pero no quería hacer lo que Dios marcaba. Claro. ¿Sabe cómo es el espíritu de religiosidad? Dice, ok, hago 1 o 2 cosas de todas las cosas que debería hacer. También está la mentira de que nosotros somos capaces de cumplir con todos los mandamientos. No se nos explica que en realidad están hechos para entender que necesitamos del Mesías, sabiendo que no podemos cumplir todos los preceptos. Pero bueno, sí, y he tenido mis pecados siendo joven y sentía que yo hacía como acuerdos con Dios
en los cuales todos hacemos como, si tú me das esto, yo te voy a hacer esto, y pequeños acuerdos que al final son ataduras para nosotros, ¿verdad? Porque no hay forma de condicionar a nuestro Señor. Claro. Pero bueno, caminaba intentando buscar, pero estaba muy lejos, muy, muy lejos. Hoy sé que estaba muy lejos. Luego, después de que usted dijo que ya a los 18 años, pues ya atendía a lo que viene siendo, digamos, no a un culto, pero ya atendía a estos servicios, ¿qué es lo que hizo después de su juventud en ese entonces? Bueno, nosotros tenemos una empresa de turismo, recibimos grupos en Israel. Desde el 2006 tenemos la empresa, y solo en el 2014, 8 años después, es que hubo un grupo de Brasil que me pidió un parlante y un micrófono. Me dijeron, Débora, nosotros cuando nos organices el viaje, que sepas que tenemos que adorar en cada lugar. Yo decía, ¿qué es adorar en cada lugar? Yo sabía que ellos leían la Biblia, pero ¿qué es adorar? Y para mí, imagínate, 8 años hasta ese momento, que cada grupo que vino oraba por mí y por mis hijas para que yo conozca a Jesús, ¿verdad? Claro. Oraban, me suplicaban, si tan solo leyeras, vas a ver lo que dice la palabra. Y yo no, nunca leía nada, sinceramente. No, gracias. Para un judío hablar de Jesús es como hablar de, no quiero nombrarlo, ¿verdad? Es traicionar todas las tradiciones, a todas las descendencias, al pueblo de Israel. Hay tantas preguntas. ¿Qué significa que Dios se hizo hombre? ¿Qué significa que hay Dios, Hijo y Espíritu Santo? Hay muchas cosas que cuando estás bajo el espíritu de religiosidad y ese velo, no, eso no es para mí. Yo soy el pueblo escogido, yo camino con Dios, a pesar de que en realidad no caminamos con Dios. Claro, sí. Y cerrábamos. Y cuando vino este grupo de Brasil, le dije, me voy a ir con el grupo toda la semana porque quiero ver qué es esa adoración. Y al principio yo estaba escandalizada. Yo decía, Señor, ¿con qué libertad ellos te están cantando, verdad? Te dicen, Padre lindo, Jesús querido, no sé, con tanta confianza, vos que sos un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Yo siempre digo que me salió el fariseo de adentro, ¿verdad? ¿Qué es tanta confianza? Pero la verdad es que hasta el final de la semana, en mi interior, yo decía, Dios, ¿puedo yo también cantarte así? Yo también tengo permitido cantar así, porque en una sinagoga reformista hay una guitarra a lo sumo. Wow. En las otras sinagogas no hay un solo elemento musical. Okay. Y en mi sinagoga, que a veces, o sea, dependiendo del cantante había guitarra. Si no, teníamos como un barítono que cantaba a capela los rezos. Entonces, para mí, que canten con piano, con batería, con pistas, que sea un canto. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto? Pero para el final de la semana, como dice la palabra, me trajo a celo, ¿verdad? Señor, yo también puedo, o voy a estar pecando, porque porque de verdad sentía tan cerca a Dios en esas adoraciones, en esas alabanzas, que digo, incluso traje a mis hijas, eran pequeñas, estábamos en el jardín de la tumba vacía, y le digo, quiero que escuchen que se puede cantar a Dios. Y cada vez que hablaban de Jesús, yo les decía, ustedes digan la luz. Y entonces así como que cumplía con el Dios de Israel, claro. Y no pecaba, entre comillas, y al final, bueno, no estaba tan lejos, ¿verdad? Porque eres la luz del mundo, pero cuando yo recibí después a Yeshua, mis hijas me decían, vos nos dijiste que no podíamos pronunciar su nombre, y ahora me querés decir que Él es Dios. Sí, mamuchi, ahora aprendió mamá, ¿qué vamos a hacer? Claro. Tuve que desaprenderlas de todo lo que intentaba yo hacer en esa época, pero definitivamente cuando terminó el grupo yo entendí que había algo más allá, que Dios, que se podía adorar a Dios, y se sentía una cercanía que en 18 años no había sentido, y empecé a tener sed de eso. No leía la palabra, pero tenía sed de alabarlo. Y después
a la semana que ellos se fueron, a mi papá le diagnosticaron que estaba con cáncer. Eso fue en septiembre del 2014. Ujú. Y él partió en mayo del 2015. Oh. Y todos esos meses, como mi papá no tenía hebreo, yo soy hija única, Ujú. era la única que lo cuidaba en el hospital. Y ese disco de alabanzas me acompañó durante todos esos meses. Y al final eso se volvió mi consuelo. Palabras de consuelo, saber que había un Dios como estaba expresado en esos cánticos. Ujú. Y se empezó a manifestar. Aunque yo no había recibido a Yeshua en mi corazón, yo veía cómo Dios empezaba a manifestar y a llamar mi atención con diferentes detalles a lo largo de la enfermedad de mi papá. Y hasta hubieron milagros y yo sabía, de repente empecé a desarrollar como una conversación muy íntima con él, de Ujú. tanto que estaba sola con mi papá y mi papá a veces no estaba en conciencia. Entonces, y yo tenía que tomar muchas decisiones difíciles. Decía, Dios, no las puedo tomar sola. Y él venía con una palabra, con una persona, siempre estaba ahí. Y entonces, para cuando mi papá partió con el Señor, yo quedé muy agradecida. Si bien me era muy doloroso para mí, porque mi papá era, wow, Ujú. mi héroe, eh, yo estaba muy agradecida con Dios por todo lo que había hecho por él y por mí en ese tiempo. Y me acuerdo que estábamos en la sinagoga, el primer Shabbat, después de que él murió, que generalmente uno trae como comida en memoria En memoria de él. de la persona que falleció. Claro. Y me acuerdo que estábamos, siempre hay un versículo del Salmo 51:15, cuando se está por abrir el armario de donde sale la Torá Ujú. para leerla, siempre dice, se Adonai sefatai tiftach upiya gite y la teja. Hasta hoy nunca me voy a olvidar. Abre mis labios y ellos dirán tus maravillas. Y me acuerdo que ese día le dije, mientras que vos me des un lugar donde hablar, yo voy a contar todas tus maravillas porque has sido muy bueno conmigo y con mi papá. Wow. Y sé que ese fue un pacto que hice sin darme cuenta, porque desde ese momento y hasta el día de hoy, él no para de hacerme pasar por tribulación para que vea su gloria, para que Claro. pueda contar sus maravillas, porque si tuviera en bonanza, no le buscaría, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, sí, muy hermoso. Y esto fue en el 2015 y después de 3 meses que mi papá murió, él me mandó a Perú y estaba en un evento de los pastores aguayo y ahí yo pude ver, visualizar a mi Padre Celestial haciéndose uno con mi Padre terrenal, él trayendo espíritu de paternidad sobre mí, porque me sentía muy, muy desconsolada hacia mi papá. Me dijo, yo soy tu padre, y me dio una comisión. Me dijo, Débora, ¿te acordás que te había gustado adorar con tus hermanos de Brasil? Sí. Bueno, yo te quiero pedir que levantes, no me dijo un altar, me dijo un festival de adoración, porque él es tan bueno que me hablaba al nivel que podía entender, porque si no, no entendía nada. Sí, claro. Hace un festival de adoración, trae unos cuantos judíos, trae unos cuantos cristianos y adórenme. ¿Está bien? Wow. Sí, Señor. Y él me dio Josué 4, que es cuando ellos cruzan al Gilgal y levantan un altar con 12 piedras para que los niños pregunten Ujú. y ellos puedan contar de las maravillas del Señor. Entonces me dijo, cada vez que vos levantes un altar, la gente va a preguntar qué es. Y vos les vas a, porque ese era mi pacto con él, de aquel Shabbat, ¿verdad? Claro. La gente te va a preguntar y vos vas a contar de mis maravillas. Y entonces yo entendí, desde un primer momento fui muy radical en hacer las cosas como él me las pide. Y entonces, de acuerdo a ese pasaje, el festival tenía que ser a orillas del río Jordán, porque ellos cruzaron el río Jordán. Y llego a Israel, hoy no estoy casada, pero en ese momento tenía a mi esposo, Ujú. y
le digo, Pablo, el Señor habló y hay que hacer un festival. Y entonces a él le encantó porque a nivel de negocios es genial. Nadie había hecho un festival de adoración acá en Israel, menos a la orilla del río Jordán. Uh-huh. Pero me decía, pero ¿dónde querés hacerlo? ¿Sobre las aguas? Porque ahí no hay lugar para hacer un festival. Le dije, mira, el Señor habló, Él lo va a hacer. Yo no sé de dónde sacaba yo tanta confianza, pero gloria al Señor. Fui al río Jordán porque conocemos por los turistas que llevábamos ya hace 8 años. Uh-huh. Le fui a hablar a la directora. A ella también le pareció genial a nivel business, porque la diferenciaba de su competencia. Acá hay otro sitio bautismal. Y entonces me dijo, genial, Débora, pero ¿dónde lo querés hacer? ¿Sobre las aguas? Y yo digo, Señor, ¿otra vez? ¿No entienden? Y bueno, si algún día Dios permita y ustedes vienen al sitio bautismal, van a ver que cuando uno entra, uno va a la izquierda, ahí están los vestuarios y baja el agua. Y yo me acuerdo que estaba tan nueva en el Señor que le decía, Señor, háblame rápido. No tengo tiempo para concentrarme en invocar tu nombre. Te necesito ahora que me hables online. No sé, le digo, háblame rapidito. Bueno, total que el Señor me dice, vos ve a la derecha. Y a la derecha se veía una cerca negra, una reja, y mucho pastizal al lado del agua. Entonces le digo, ¿esa parte es de ustedes también? Sí. Bueno, ¿puedo usar esa parte? Dice, Débora, pero ¿vos ves lo que hay ahí? Claro, no se podía usar. Sí, pero no tengo problema. Era noviembre del 2015 y yo tenía el festival para el 5 de junio del 2016. Tengo más de 6 meses. Y yo decía, bueno, si tengo que venir a arrancar los yuyos, vengo con mis propias manos, me alcanza el tiempo. Y el Señor me pone en mi corazón y me dice, esta parte siempre me tomo el tiempo para contarla porque es el primer milagro. Amén. Amén. Y el Señor me dice, pediles que te den un contrato de 3 años. Yo le digo, Señor. Y voy y le digo, ¿me puedes hacer un contrato de 6 años de 3 años de exclusividad? Y me dice, ¿vos me estás cargando? ¿Exclusividad de quién? ¿Quién quiere ese pedazo de tierra? ¿De qué te doy exclusividad? Entonces le digo, no, puede ser que haya otras empresas que traigan grupos, que vean lo que hago, que quieran competir. Y yo quiero que solamente a mí me dejes. Y el Espíritu Santo obró y ella me dio el contrato por los 3 años. Amén. Al mes, ella era atea, ya no más. Me llama y me dice, Débora, no lo vas a poder creer, pero vino el Ministerio de Turismo y dijo que quiere invertir en ese pedazo de tierra, que quería que ampliemos el sitio bautismal. ¿Cómo? Sí, pero la pregunta es, ¿cuánta tierra limpiar? O sea, ¿cuántas personas crees que van a venir? Y yo no me había puesto a pensar. Y dije, ok, Señor, 50 judíos, 50 cristianos, vos siempre multiplicás 200 personas. Digo, 200 personas puede ser. Mira, hermano Oscar, cuando terminó eso, había lugar para 1,000 personas. Wow. Hicimos un bosque con olivos, donde poníamos placa a diferentes pastores para honrarlos, y un anfiteatro techado de piedra con techo de madera hermoso a orillas del río Jordán para 250 personas. Wow. Fue sobrenatural. Ellos se quedaron impactados, yo ni te puedo explicar. Y claro, cuando nosotros empezamos a hablar de ese primer festival, la gente decía, ¿qué es eso? Como el Señor habló. Decía, esa es la mano del Señor. La gente venía y decía, pero yo siempre vengo acá y ahí no había nada. ¿Cómo es que se levantó eso? El Señor, Yeshua y no sé qué. Y fue impresionante y así empecé el ministerio. Y este año va a ser el 9º altar. Después de aquellos 3 años que habló el Señor, el Señor dijo, ahora es tiempo de subir a Jerusalén, quiero que santifiquen el Monte de los Olivos, a donde yo voy a regresar. Y desde el 2019 hasta ahora, todos los años lo hacemos en el Monte de los Olivos. Y después de ese primer altar,
es que yo recibí a Yeshua en mi corazón, porque ya era imposible negar. Era imposible negar. No había forma de negar. Era difícil declararlo en voz alta, pero en mi corazón, yo le abrí mi corazón y le dije, sí, Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios y tú eres Señor. Y después, bueno, ya es el otro capítulo, ¿no? Del confesarlo Claro. y lo que empezamos a caminar. Claro, amén. Wow, sí que es un milagro increíble que no se debe explicar. Entonces, esto ocurrió antes de que usted aceptara al Señor, o sea, usted solo era el sentir que tenía mucho antes de que usted Sí, aceptara. Wow. sí, Ok, sí, el Espíritu Santo. ahora déjeme decir una pregunta. Yo sé que usted dice que para un judío es muy difícil aceptar a Jesús por muchas razones, que en realidad pues hay muchas que viene siendo, que como usted dice, una falta de respeto hacia la cultura, la religión. Cuando usted aceptó al Señor, su familia, ¿cuál fue la reacción de ellos en ese momento? Bueno, mira, como te decía, en junio del 2016 recibí al Señor. Para diciembre del 2016, yo no entendía lo que era que el enemigo quiera destruir, robar y matar. Ujú. Y para diciembre del 2016, mi esposo, que hacía 18 años que estábamos casados, cayó en pecado de infidelidad por primera vez. Luego, en mayo del año siguiente, por segunda vez. Hasta el día de hoy está con esa mujer. Wow. Finalmente, hubo una gran lucha durante todo el 2017, una batalla espiritual que llegó a un punto donde yo misma sé que estuve delante de Jezabel. Llegué al hospital con la presión arterial 200 sobre 240. Wow. Pensaban el potasio había abandonado mi cuerpo y cuando el potasio se va, los músculos se atrofian y Claro. pensaban que el músculo de mi corazón también se iba a atrofiar y que ya está. Ujú. Así de fuerte fue la lucha y era muy difícil declarar en voz alta que yo seguía a Yeshua cuando empezaron a haber tantas situaciones como estas. Después Pablo se escapó del país en el 2018, en julio de 2018, y dejó una deuda de más de $400,000. Wow. De todas maneras, yo ya empecé a confesar porque no había forma de sobrellevar la situación sin Yeshua. Amén. No había forma de que yo pudiera caminar ese tiempo sin él. Y en su infinita misericordia, en febrero del 2017, él envió una misionera a mi casa, una muchacha hermosa, Pilita. Yo ya había llegado a Guatemala y ella me escuchó hablar, el testimonio del altar, me dijo, Dios me habló y me dijo que tengo que ir a servir con vos. Yo no entendía nada, hermano Oscar. La Ujú. gente me hablaba y yo no entendía cómo funcionaba el mundo, el cuerpo del Mesías y por qué la gente, cómo es que el Señor les hablaba y tenían que venir a ayudar. Pero esta muchacha misionera estuvo 6 meses en mi casa y ella oraba por mí sin cesar, oraba por mis hijas, por el corazón de mis hijas, por mi matrimonio. Y cuando ellas empezaron a ver que yo podía sostenerme en las manos del Señor, en manos de Yeshua, para mí fue más fácil empezar a declarar mi fe y decirles, yo no puedo hacerlo sin Él. No sé cómo lo vas a tomar, no sé qué vas a pensar, pero esto que estamos pasando no lo vamos a poder pasar sin Él. Mi mamá, creo que hasta hace 2 años atrás o 1 año atrás, me decía, no, esto es, yo te entiendo, yo veo los milagros, pero esto es como traicionar la memoria de tu padre, que fue judío, la de tu abuelo, que fue judío, tu tatarabuelo, que fue judío. ¿Y sabes lo que hizo el Señor, Ujú. hermano Oscar? Dígame. Un día, mi hija, la menor, tenía que hacer el bat mitzvah y el rabino nos pidió algo que venga de generación en generación, ¿verdad? Okay. Siempre algo que... Y mi mamá había venido a vivir desde Argentina y había traído 2 libros de rezo. Para ella estaban en hebreo, los 2 libros de rezo.
Y uno de ellos se lo había entregado a la mayor y había quedado el otro, yo no había prestado atención. Y cuando mi mamá me lo trae a mis manos, luego puedo mostrarte las fotos, aunque no sé cuándo se entendería. Hay un dialecto que se llama Yiddish. Yiddish es un dialecto de los judíos del este de Europa que tiene un poco de alemán, un poco de hebreo y un poco de inglés. Y yo lo había estudiado porque era el idioma de mis abuelos. Y leo el libro, ¿sabes lo que dice el libro? Ajá. Nuevo Testamento, en Yiddish. Wow. Digo, mamá, ¿vos sabés lo que tenés acá en la mano? No, no puede ser. El Señor me mandó, o sea, mi mamá había venido a vivir ahí hace ya como 10 años, tenía guardado ese libro, y apareció en ese tiempo cuando ella decía, vas a traicionar la memoria. El Nuevo Testamento, y yo estaba en shock, o sea, sabía que el Señor era así, pero, y pequé de incrédula, ¿no? Uy, yo preguntaba tantas cosas al Señor, le he preguntado, qué paciencia que me tuvo. Digo, no, Señor, seguramente alguien evangelizó a mis abuelos cuando se escaparon de Europa y le tiraron la Biblia, le tiraron el Nuevo Testamento dentro de la valija. Porque ¿cómo es que ellos van a llevar el Nuevo Testamento en Yiddish? Claro. No en hebreo, y no en inglés, sino en español. Abro el libro, tiene un sello del Correo de Argentina. Wow. Es decir, que lo mandaron a pedir. Y mi mamá, no puede ser, no puede ser. Sí. Y la semilla que plantaron mis tatarabuelos, yo soy fruto de ella. Amén. Salteó a papá, salteó al abuelo, pero va a dar fruto ahorita. Y mis hijas tampoco, mira, yo se lo mostraba y me decían, no puede ser, pero no puede ser, pero te estoy mostrando. Claro, fue un shock y total. No puede ser, no. Sí. No, el Señor, wow, hizo tantas cosas. Entonces, mi mamá es la que más se resistió. La peque, el Señor me prometió llevarla a Guatemala. Y me acuerdo que ella no expresa mucho, pero el pastor le dijo, Dalma, ¿vos sabés que Yeshua es el Hijo de Dios? Sí, mi mamá me dijo. ¿Y vos sabés, Dalma, que Él murió por nuestros pecados? Sí, claro. ¿Y sabés que resucitó? Sí. Y yo me acuerdo que ese día le decía en voz baja, pastor, ¿eso cuenta como confesión? Porque realmente claro, sí. yo preocupada por la salvación de mi hija, ¿verdad? Así que bueno, mi hija sabe, pero la mayor es la que más me acompaña en el servicio, la que al final me acompañó a servir en la iglesia, y la que adora al Señor y que la que lo recibió en su corazón. E incluso Pablo, mi ex esposo, antes de caer la segunda vez, el Señor lo envió a Guatemala y ahí él confesó al Señor en su corazón, se hizo un tatuaje de Jesús, y yo sé que el Señor está con él, aunque él ahora esté haciendo lo que esté haciendo. Pero fue muy difícil, pero el Señor hizo tantos milagros que al final ellos rindieron su corazón. En mi familia, en mi casa, con mis hijas y mi madre, se ora en el nombre de Yeshua, se entrona al Señor, pero fue muy difícil al principio, muy difícil. Pero yo seguí porque no había otra manera. Claro, sí, porque ya tenía ese llamado y usted sabía que tenía que ser responsable de eso. Y creo que muchos de los cristianos, cuando ellos, tal vez de la manera que se predica o que se educa, que muchos de los cristianos que vienen a Jesús piensan, acepta a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Y piensan que ya después y no es cierto, y muchos caen en eso y es verdad, porque yo soy testigo de varias gente que ha venido por esa razón, que creen en ese motivo. Claro que el Señor nos puede ayudar. No estamos diciendo que no, pero tampoco somos exentos de tener tribulaciones. No, y el Señor nos ha acompañado y creo que lo conocimos, la mejor época para conocerlo fue ese tiempo, ¿verdad? Amén. Incluso para mi hija Yael,
nosotros hemos comprado sin dinero, como dice Isaías 55. He viajado sin gasolina, te lo digo y tengo testigos por todos lados. Y incluso, Yael, el Señor hizo un reseteo en mi familia. Hacía falta hacer ese reseteo. Por lo mismo que el otro día estaba hablando en la iglesia, ¿verdad? De que el reino de los cielos no es el reino de la tierra. Entonces hay que hacer un reseteo para ser hombre nuevo en Él. Y es lo que más duele, cuando Él empieza a romper y a romper y a romper y a romper. Pero, por ejemplo, mi hija, nosotros teníamos un buen estatus económico. Muy buen estatus económico. Teníamos 2 carros, una casa de 3 pisos con yard y viajábamos un montón. Teníamos un buen pasar, gracias al Señor. Y de repente no teníamos nada, porque esa es la verdad. Estábamos endeudados y había que ir a un departamento más pequeño y realmente no había casi dinero. Pero bueno, el Señor siempre proveyó. ¿Amén? Pero entonces 2 reacciones hubieron. Tengo 2 hijas y cada uno reaccionó de otra manera. Yael la grande decía: vamos a cuidar cada moneda de 10 centavos, porque si yo no levanto 10 centavos, no valgo 10 centavos. Y la pequeña todavía quería vivir como antes, se resistía. Era como el pueblo de Israel que quería volver a Egipto. No, prefiero volver ahí y ser esclava. Déjame que vuelva ahí, mamá. Y mira, una vez en el 2019, Yael realmente había juntado un montón de monedas de 10 centavos y no le daba vergüenza ir a comprar con esas monedas al supermercado. Y hubo un grupo de hermanos que vinieron a Israel. Y ella dijo: ¿tienes esa? Porque la de 10 centavos atrás tiene una menorá. ¿Conoces esas moneditas que tienen atrás una menorá? Sí. Uy, necesito algunas para mi iglesia. Le digo: ay, tranquila, porque Yael tiene un montón. Decime cuántas necesitas y yo te las traigo. Y entonces me dice: no, necesito un montón, necesito como 150, porque le quiero dar una a cada miembro. Wow. Y le digo: Yael, mira, esta mujer quiere traer bendición a su iglesia. ¿Será que le da 150 monedas? Tenía un montón. Sí, ella es muy linda. Sí, mamá, no hay ningún problema. Entrégaselas. Y esta señora vino y le dijo: Yael, me quedé impresionada de que me des estas monedas. Me dijo el Señor que te dé $1 por cada moneda que entregaste. Wow. Y me acuerdo la cara de Yael cuando dijo: mamá, no entendí. No, sí entendiste, hija. No, no entendí. Me quiere $150 voy a recibir, que parece era wow, porque en el reseteo eso era un mundo, ¿verdad? Le digo: sí, mi amor, Dios le puso eso en su corazón y ella, con esos detalles, el Señor la fue moldeando, diciendo: mi economía no es la economía que vos conozcas. En el mundo son 10 centavos, para mí es $1. Y ella fue remodelando su mente. Y así, si te dejas remodelar, es maravilloso caminar con el Señor. Amén. Porque ves su gloria constantemente. Pero para eso tenés que estar sujeto a necesitarlo. Exacto. Porque en cuanto nos entra el espíritu de autosuficiencia, yo ya puedo. Sí. Yo ya puedo solita, ya estoy sobre las piernas, ya estoy bien, estoy parada, estoy entendida. Sí, ya aprendí. No aprendiste nada. Sí, claro. No aprendiste. Claro, exacto. Sí. Ok, y luego después de que ya luego hacen la primera, ¿cómo se llama? Empezaron ese evento de la adoración. ¿Qué es lo que sigue después en su proceso? Bueno, en ese año donde realmente en el 2018, que ya era el tercer altar, pero yo me bauticé el 27 de mayo del 2018. Yo recibí al Señor en el 2016, pero solo me bauticé hasta el 2018. Al mes siguiente es que Pablo se escapa y deja la deuda, y la gente estaba ya, incluso mis hermanos en la fe, algunos me han pedido disculpas después por incrédulos, me dijeron: pensábamos que vos ya ibas a, ¿cómo se dice? Apostatar, que te ibas a alejar del Señor. Pero ese año me llevó 6 veces a Guatemala. Wow. Creo que es el año donde más me usó el Señor. Fue el año donde Guatemala trasladó la embajada
a Estados Unidos. Y fue un año donde me permitió a mí hacer de asistente al que fue después el embajador de Guatemala. Y entonces yo viajaba ida y vuelta, ida y vuelta. Después ese año habían hecho unas monedas para Trump. Habían hecho unas monedas para Trump de oro diciendo que él era el Ciro de este tiempo. No sé si ustedes las vieron acá, y esas las hicieron un grupo de rabinos, y el Señor me había puesto a trabajar con ese grupo de rabinos, que era sobrenatural que me reciban a mí, mujer, creyente en Yeshua, y esos rabinos ortodoxos. Pero entonces yo me acuerdo que le dije, no, pero no solamente él, mirá, Jimmy Morales de Guatemala. Me dice, vamos a hacer una moneda Jimmy Morales también. Ok, perfecto, hagamos la moneda de Jimmy Morales. Me dijeron, pero a condición de que tú se la lleves, ¿verdad? Entonces, otra vez viajando a Guatemala a llevar la moneda de Jimmy Morales. Entonces, mientras que el enemigo quería avergonzarme, mi Señor me honraba constantemente. Entonces, ahí es donde yo aprendí a obedecer aún más. Y mi ministerio no solamente empezó a hacer los altares de adoración, sino que a partir del 2019, que es cuando llegué a esta iglesia, porque antes iba a una iglesia hispana, llegué a esta iglesia donde son todos israelíes, nacidos en Israel, es en hebreo, es judío israelí. El Señor empezó a utilizarme con mis hermanos israelíes, no solamente con mis hermanos que venían de afuera. Ya llegó la pandemia, el Señor nos dio una primera casa misionera donde venía la gente. Yo le había pedido al Señor una casa para que mis hermanos vengan a servir, y salíamos a evangelizar. Nosotros tenemos la estrategia de la evangelización con adoración pública, por lo mismo que yo llegué a través de la adoración, ¿verdad? Claro. Y él me llevaba a Guatemala y me mostraba cómo ellos adoraban así públicamente en la antigua. Me decía, así quiero que hagan en mi ciudad, en Jerusalén. Y entonces es una buena estrategia, porque si algún día te toca evangelizar a un judío en Israel, nunca puedes ir de frente a decirle, vení que te quiero hablar de Jesús. No puedes. Claro, sí. Lo primero que te dicen es que yo no soy pecador, así que no necesito redención. Así, literal. Entonces, nosotros adoramos, sabemos que el Espíritu Santo se mueve en la alabanza de su pueblo y la gente viene a preguntar. Y cuando alguien viene a preguntar, viene con el corazón abierto para la respuesta. Entonces, esa es nuestra estrategia. Que vengan, que digan, yo también quiero. Así como yo vine a Celos y dije, yo también quiero eso, que ellos digan, yo también quiero eso. Y entonces uno puede hablar, lo puede invitar a la casa misionera o a la iglesia. Es otra cosa. Y ahora, últimamente, desde el 7 de octubre que empezó la guerra, pues mi hija se salvó de milagro. Ella sirve en una base a 3 kilómetros de Gaza. Oh, wow. Es enfermera de combate. Tenía 200 soldadas a su cargo, y ese día tenía que estar en la base, pero un día antes le dijeron, Dalma, al final no te necesitamos, andate a casa. Gloria al Señor, porque si no no sé si sería diferente. Espero poder saber darle gloria al Señor en toda situación, pero hubiera sido difícil, ¿verdad? Pero lo primero que vino a mi corazón es, Señor, se murieron tantos soldados, ¿acaso ellos escucharon tu nombre antes de morirse? Y me empezó a angustiar eso, de que no hayan escuchado su nombre. Entonces empecé a servir rápidamente desde el primer día. Entonces yo llevaba... Mi fe me permitía ser valiente. Entonces la gente no quería ir a la zona de guerra, ¿verdad? Pero yo sentía que si mi Señor me llevaba, Él me iba a proteger. Y aparte mi hija servía en una base en zona de guerra, así que yo iba a ir sí o sí, ¿verdad? Y mientras fui, empecé a servir a los soldados y llevaba comida, la gente sabía que yo iba, entonces me hacía pedidos, y hasta el día de hoy todas esas donaciones se terminaron cerca de febrero de este año. El Señor me permitió sumarme a un grupo de 30 o 40 voluntarios, de los cuales 4 o 5 somos creyentes, y todas las semanas damos de comer, hacemos un barbecue para entre 300 y 500
soldados. Ujú. Y cuando voy ahí, el Señor dio otra estrategia y yo reparto medias con versículos impresos en ellas, para que por lo menos lean una vez un pedacito de la palabra, que no sea como yo que no sabía nada. Claro. Entonces, servimos con los soldados y servimos en un comedor público a indigentes, drogadictos y prostitutas en el sur de Tel Aviv. El Señor hace cosas preciosas ahí. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Amén. Lleva Sí, claro, tiempo, claro. pero hay fruto, hay fruto. Amén. Así que eso y todo lo que extra que el Señor pueda traer, ahí estamos sirviendo. Amén, amén, amén. Y yo sé que es un tópico muy sensible, pero desde ¿cómo ha sido el proceso desde que empezó todo lo que ha ocurrido con Gaza y ahora mismo con los ataques que vienen de Irán y todos estos otros lados? ¿Cómo ha sido el proceso durante eso? ¿Cómo se ha vivido en la iglesia, digamos? Ok. Um, es interesante la pregunta porque yo digo que fue un examen. El Señor midió los corazones. Dice la palabra que el juicio va a empezar por su pueblo. Amén. Amén. Y yo siento que el Señor empezó midiendo nuestros corazones. Porque aquellos que no lo conocen y no saben que Él está, yo sentía que a ellos se los perdonaba, pero nosotros, y mira, el 7 de octubre empezó la guerra y habían hermanos que estaban confundidos en mi criterio, sin querer juzgar, ¿verdad? Claro. Pero que hermanos que gente de afuera le decía, venite, salite de ahí, y dice, sí, sí, yo me voy. Y se iban del país. Y yo, hay uno en especial que es un hermoso hermano mío, donde le dije, escúchame bien, vos fuiste plantado en esta tierra. El Señor te plantó en este lugar. Vos sos una atalaya de esta tierra. ¿A dónde vas? Ujú. El enemigo no puede amedrentarte, pero sí habían muchos a nivel de iglesia que, que no lograron, que no lograron quedarse en el lugar Claro. y quisieron salir. Muchos también, por supuesto, se pusieron enseguida a servir, a juntar donaciones. A algunos ¿cómo se dice? Les reforzó la fe. Sí puedo ver que hay más dentro del cuerpo del Señor, Claro. hay más unidad, hay más noches, de repente hay noches de adoración con entrada libre, lo que quiero decir, ¿no? No, Ujú. no se hace por iglesia, como que unámonos en adoración, unámonos en oración. Eh, sí, creo que trajo más Amén. unidad de la que había antes y sí, creo que trajo más unidad, mucha más unidad, sí. Amén, amén. Porque es interesante, porque como humano uno pensaría es el temor y tal vez uno humanamente lo podamos entender por la razón que huyen. Pero cuando usted menciona que, claro, fuimos plantados, tienes un llamado porque huyes en esta ocasión. Sí. Y cada vez que se reúnen, siempre tienen ese temor del que a cualquier momento puede llegar un ataque o cuál es el día al día cuando se reúnen ustedes. Bueno, muchas veces yo le pregunto a mi pastor cuando se sabe que van a haber amenazas y que van a llegar hasta Tel Aviv, Ujú. porque vos sabés que la gente del norte ha sido evacuada desde el 7 de octubre, hay como Claro, sí. 60.000 personas fuera de sus casas. Ujú. Pero nosotros estamos en el centro del país, solamente cuando Irán amenaza es que nosotros estamos atentos. Claro. Estamos atentos por todos, ¿verdad? Pero específicamente por nuestras vidas físicas. Ujú. Y mi pastor, tengo un pastor que el Señor le ha dado una templanza. Tengo un pastor que inspira tanto, mi hijo Débora, hasta que no haya, porque yo soy la secretaria y tengo que yo tengo el telefonito para avisar a todos. Claro, Entonces, claro. no, hasta que el ejército no nos avise, No. nosotros seguimos adorando. Amén. A veces él me sostiene, ¿no? Pero ¿estás seguro? Porque tenemos una abuelita de 92 años. Wow.
la iglesia está en un edificio que es viejo, entonces ahí no hay búnker, uno se va a las escaleras. Okay. Entonces tenemos a la abuelita de 92, tenemos otra abuelita, digo, no, ellas no van a caminar rápido. Nuestra confianza está en el Señor. Él nos va a avisar y de verdad que lo admiro. Así que sí, a veces hay preguntas, pero unos a otros nos exhortamos y decimos, pero confiamos en el Señor, pero confiamos en el Señor. Amén, amén. Pero sé de hermanos que sí tienen ataques de pánico y que sí les cuesta. Y sí me gustaría decir esto como exhortación. Claro. Nosotros somos medidos en nuestros corazones. Y yo le decía a mis hermanos que parte de esa medición es qué es lo que elegimos replicar en las redes sociales. Cuando alguien a veces copia un video, cuando alguien levantó un video en YouTube que no tiene lo que renovar, pero que lo hace solamente, no quiero juzgar tampoco, pero parecería que lo hace porque hay que rellenar las redes o él tiene que mantener la atención de su público y sabe que ese tópico va a interesar y al final cuando vos escuchás el video no dice nada. Y por tener que rellenar el tiempo, al final lo que hace es ponerse de acuerdo con lo que el enemigo quiere hacer y crear tensión y duda. Entonces a veces los videos están, este dijo tal cosa, este dijo tal otra, ¿será que Irán va a atacar? Y al final el video son solo preguntas que entran en ansiedad al pueblo. Y yo siempre oro para que mis hermanos no miren esas cosas o para que el Señor les caiga ese video porque ¿qué es lo que estás replicando? Y hace poco yo hice una exhortación en el Facebook, le digo, fíjate que vos deberías estar replicando el reino de los cielos, tendrías que estar replicando el sermón de la montaña, tenías que estar replicando la esperanza de vida que es Cristo. Pero eso también, lo digo porque eso también hacen mis hermanos en la fe. Claro. Replicar cosas que no edifican al cuerpo del Mesías. Un poco por su propia ansiedad, un poco por mantener sus redes activas y sacrificando lo que deberíamos estar haciendo. Claro, claro. Que es seguir testimoniándolo a Él, porque Él sigue siendo Rey. Amén, amén. Amén. Mira, Oscar, si nos ponemos a revisar de manera objetiva, el único ataque que hizo fue el 14 de abril y ni un misil cayó en Israel. So, yo le digo a la gente, revisa objetivamente lo que pasó al final. Claro. Un solo ataque hizo Irán. El ataque que hubo hace 2 días atrás lo hizo Hezbollah y de 6.000 cohetes solo 310. Irán todavía no ataca y puede ser que no sé si va a atacar. ¿Quién puede saber? Claro, sí. No sé si va a atacar o si no va a atacar, pero por lo pronto son solo rumores de guerra. ¿Ok? ¿Nos tienen estresados? Sí. Sí te puedo decir lo que les comentaba el otro día, que para mí a veces siento el dolor del corazón de Yeshua porque el pueblo sufre. Hay viudas, hay huérfanos, hay divorcios, hay suicidios, hay falta de finanzas, hay problemas económicos. El estrés ha desatado muchos problemas de salud en las personas. Se ha levantado mucho el nivel de violencia, porque esto es espiritual, ¿verdad? Claro. Esto no es Israel contra Gaza. Esto es Yeshua frente a Satanás, y Satanás que es violento. Nosotros hemos visto la violencia, hemos visto la oscuridad con nuestros ojos, que espero que nadie la vea. Muy duro lo que han hecho. Y entonces hay mucho dolor, hay mucho para restaurar. No digo que no. Pero nuestra esperanza está en Él. Y que cada uno esté atento al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo guíe en dónde tiene que servir, a quién tiene que servir, cuándo tiene que servir, en su nombre. Amén. Yo
Eso lo creo, tengo hermanos en Beersheba que así lo creen, tengo hermanos en Jerusalén que así lo creen, y ese remanente que el Señor preparó, así nos manejamos y así nos vamos alentando. Hay otros hermanos que caen en la ansiedad a pesar de conocer de Cristo, pero no es juzgable porque realmente es una situación muy atípica, Claro, de sí. Claro, mucho dolor. porque muchos, lo que estaba escuchando en línea, que muchos lo interpretan como el principio de dolores, donde menciona en Apocalipsis que va a haber rumores de guerra y todo eso. Entonces la gente está como muy ahorita muy ansiosa por lo que pueda Sí, ocurrir. Pero que claro, sí, también es un llamamiento a gente de que está cerca, la venida de Dios está muy cerca, lo único que hay que estar sí. listos. No sabemos cuándo, pero no necesariamente significa que estemos ya, digamos, que vaya a suceder mañana o algo, pero sí hay que estar listos, claro. Entonces lleva la conciencia. Eh, Así es. claro, Y entonces, ahí entra, ujú, perdón, ahí entra otro tema, dice el tema escatológico, ¿verdad? claro, Yo tengo contacto con muchos hermanos, entonces tengo algunos que creen que el Señor nos va a raptar, o sea, va a ser el rapto, nos va a llevar antes, otros que piensan que no, que va a ser después, y yo siempre le digo a ambos, vos ocupate del día que tenés que vivir vos hoy, ujú, nuestros ojos en Yeshua hoy, porque es verdad que somos el reloj del mundo, claro, sí sí, creo que es principio de partos, pero no es para asustarse, claro, es para hacer todo lo que nos mandó a hacer y es permanecer en Él. Si permanecieres en mí, como yo permanecí en mi Padre, ¿ok? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, no es para ver, hacer zoom out y angustiarse por lo que nosotros no podemos tener control, sino es para justamente ir hacia adentro con Cristo y decir, ok, Señor, ¿qué me toca hoy hacer por ti? Ir un día a la vez y dejar que Él sí, porque su plan para cada uno por separado sigue. Él me ujú, sigue transformando claro, durante la guerra. Él me sigue moldeando. Entonces, no porque yo esté ahora histérica por lo que va a pasar, le voy a decir, ah, no, por favor, no me moldees ahora. No, su claro, plan sí, sigue. Entonces, yo por eso voy por las naciones hablando para decir que hoy es en Israel, mañana puede pasar en otra nación, pero si te llega a acontecer, que recuerdes que no es contra carne y sangre, que esto es espiritual. espiritual y que espiritualmente tenemos el poder del Espíritu Santo y hay un plan por seguir. Tengo una pregunta más específica. ¿Cómo los judíos ven cuando ven a la iglesia? O sea, ¿cuál es el recibimiento que ustedes tienen? O sea, ¿ellos lo respetan, no les dicen nada o es algo que ellos... Porque yo sé que la cultura más de allá es como que se ve de mala forma a la iglesia, o sea, al evangelio. ¿Cuál es el Sí, trato? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es la interacción de los judíos ahora con la iglesia? cuando nosotros venimos a hablar de Yeshua, lo primero que ellos ven es a los católicos, a la Inquisición Ujú, y que por culpa de Jesús mataron judíos. No wow. sé cómo llegaron a esa conclusión, pero así lo ven. Ujú, Entonces, siempre hay que explicarles que no es lo mismo católicos que evangélicos ujú, y no esa causa de Yeshua que hubo matanza de judíos, ni mucho menos. Y hay que empezar a desmenuzarle todo eso. Al mismo tiempo, hay muchas personas que respetan la iglesia, pero la respetan de lejos. O sea, mientras claro. vos estés lejos de mí, yo te voy a respetar. Ujú, Nuestro problema en el día de hoy es que desde siempre hay una organización, se llama Yad Lahim, que persigue cristianos. oh, ok. Y la cabeza de esa organización, en las últimas elecciones, lo nombraron ministro del Interior, es decir, que él es el jefe de la policía, lo cual le da que realmente es ilógico que haya ganado y tenga ese puesto. Ujú, Pero sabemos que la oscuridad tiene que avanzar. claro, sí. Y entonces él siente mucho más legalidad para molestarnos. Ellos están a veces en las afueras de nuestras iglesias. Ellos han quemado un café mesiánico, por ejemplo, en Dimona, lo han quemado. Han quemado el hijo de un pastor. No, no es fácil. Eh, pero fuera de esa organización,
el resto de la sociedad nos respeta mientras tomemos distancia. Wow. Entonces eso, o sea, y aquí, comparado aquí, casi no sabemos lo que es esa persecución. Se puede decir No, que es así. igual te voy a decir que a nivel de gobierno, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, durante muchos años hizo muchos eventos con pastores. Él, mira, pasa esto que es bastante ilógico también. Benjamin Netanyahu llama a los pastores para decirle, ustedes son nuestros amigos. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas donaciones grandes de hermanos inocentes que a veces ni saben a dónde va ese dinero, ¿verdad? Y entonces Bibi Netanyahu sabe que los evangélicos son fieles y que al final siempre traen provisión a la tierra de Israel. Entonces, de tanto en tanto, él los invita a hacer como un evento con el Ministerio del Exterior para darle las gracias por su amistad. A lo largo de los años que no son mucho, pero el Señor me ha dado mucho para hacer. Sí me ha conectado con pastores que participaban ahí y el Señor me mandaba a exhortarlos y yo me acuerdo que siempre les decía, cuando vayas a ver al primer ministro, pregúntale qué es lo que él hace por tu hermano acá en Israel. Porque ellos vienen como pastores desde afuera, pero Bibi Netanyahu no trata bien a los pastores de adentro. Él le rinde pleitesía a los de afuera porque traen dinero. Claro, sí. Pero pregúntale por tu hermano. Pregúntale si él hace algo a favor de tu hermano. Pregúntale por qué permite que la agenda LGTB siga avanzando, porque nosotros somos la segunda, Tel Aviv es la segunda ciudad del mundo más gay, donde hay más gay. Ahora te voy a hablar de Tel Aviv. Entonces, y estos pastores les caía el velo. Cada vez que iban a ver a Bibi Netanyahu, y pastor, ¿cómo le fue? Le preguntó. No, mija, estamos con el primer ministro. ¿Cómo le vamos a hacer esa pregunta? Pero, ¿primer ministro? Y Yeshua está por arriba del primer ministro. Y lo puso ahí. En el nombre de Jesús, proporción, familia, proporción. Claro. Entonces, ellos no le preguntaron y entonces a nivel de gobierno, mucha gente puede decir que Bibi Netanyahu es muy amigable con la iglesia, pero en realidad no es amigable con la iglesia local, es amigable con la iglesia exterior porque trae sus donativos. Claro. Y Tel Aviv, nosotros no tenemos más el Día del Padre y el Día de la Madre, porque eso ya hace como 5 o 6 años, porque dijeron, ¿qué hacemos el Día del Padre con el niñito que tiene 2 mamás? No puede festejar. ¿Y qué hacemos con el niñito que tiene 2 papás en el Día de la Mamá? Tampoco podemos festejar. Ahora, Tel Aviv geográficamente está en la parte de la tribu de Dan. Ese es el espíritu que tiene, ¿verdad? Y también, como revelación, te puedo decir que a lo largo de los años, bueno, mi hija, la menor, empezó a trabajar temprano en una heladería y siempre la hacían trabajar hasta la madrugada y yo todos los días la iba a buscar. Y entonces aprovechaba y oraba por Tel Aviv. Y el Señor me dice, Débora, le digo, ¿cómo oro, Señor? ¿Cómo querés que ore? Y me dice, Débora, ¿dónde está Tel Aviv en mi Biblia? Y yo le digo, Señor, ¿está Tel Aviv en la palabra? Me dijo, sí, que sepa que está en Ezequiel. Okay. Está en Ezequiel y dice que él está a orilla del río Quebar en Tel Aviv. Yo, ¿cómo en Tel Aviv? ¿Dónde está Tel Aviv? Pero si Ezequiel estaba en Babilonia. Y sí, Tel Aviv es un pedazo de Babilonia. Y sin darnos cuenta, el enemigo puso un pedazo de Babilonia, y no es casualidad que es territorialmente donde estaba la tribu de Dan, en Israel. Y esa ciudad se maneja casi autónomamente. Entonces, ellos sacan una ley y con el tiempo eso llega a todo el país. Te voy a dar y entonces lo que empezó sin Día de la Madre y el Padre en Tel Aviv ya es nacional. Después, el 5 de junio, cuando hice mi primer altar de adoración, ese día era el día de la parada gay en Tel Aviv. Era un día donde todo Tel Aviv se cerraban las calles para la parada gay. Desde el 2016 hasta hoy,
la parada del orgullo gay, ¿sabes cuántos días dura? Ujú. Dura 2 meses en Israel, Wow. porque se hace en Tel Aviv, en Jerusalén, en Rishon LeZion, en Beersheba, no sé en cuántas ciudades más, y cada vez fue creciendo, y en mi ciudad también, en Ramat Gan, hasta un punto donde tardan 2 meses en esa parada recorrer como si fuera un gusano todo Israel. Wow. La gente no Eso es sabe estas fuerte. cosas. Eso es Yo me fuerte. siento como un profeta gruñón, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Es Claro, la verdad, claro, el claro. pueblo no está bien. Pero bueno, Sí, y esas son las batallas espirituales que son las sí. más fuertes y que no se ven públicamente, porque esto yo no lo sabía. Sinceramente no lo sabía y creo que la mayoría de gente no lo sabe. No, porque todos se quieren quedar en oremos por la paz de Jerusalén. Claro. Pero te quiero decir otra cosa. En Ujú. hebreo dice Shalú Yerushalayim. Y Shalú viene del verbo lishol, que es preguntar. Lo que dice la palabra es no oren por Jerusalén, pregunten. Pregunten. Ah, mire. Interésense cómo está, Claro, porque pregunten. porque decimos Israel es el reloj, digamos, en el cual, pero no preguntamos que en realidad qué es lo que está sucediendo, cómo se está manejando todo. Qué La interesante, qué gente no tiene interesante. paciencia para escucharme. Yo te doy gracias porque me escuches. No, no, a mí, sinceramente empezamos con un testimonio y ahora yo estoy tan interesado en todo esto. Pero ¿cuál es la reacción de la iglesia cuando estos 2 meses están aconteciendo? O sea, ¿cuál es el posicionamiento de ustedes? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque a la comunidad gay, sinceramente, es una de las comunidades más protegidas, que hay que tenerla con cuidado. Y la iglesia, ¿cuál es el posicionamiento de la iglesia cuando está sucediendo todo esto? Qué pena me da decir que no sabría contestarte porque, bueno, puedo decir que en mi iglesia oramos durante ese tiempo, Ujú. pero yo estoy orando para que un día toda la iglesia quiera salir a hacer una marcha por Jesús, pero no logra organizarse a ese nivel porque hay discrepancia. Algunos dicen, no hay que llamar la atención, no hay que alborotar las cosas, Claro. suficiente, igual estamos en la mira, entonces hagamos perfil bajo. Ujú. Eh, Pocos son los que yo soy más, porque tenemos sangre latina, men, Claro. no es por nada. El Che Guevara está en mi corazón, pero a nivel reino de Claro, los claro. cielos. Entonces, por eso salimos nosotros con la adoración pública y tal, pero casi no se organiza para salir, para contrarrestar. Eh, Ellos dicen, alcanza para que, hazlo en el secreto y el Señor pues lo hará, ¿verdad? Lo cual también es correcto, pero bueno, Claro. sí, lamentablemente, claro, no estamos de acuerdo ni mucho menos, Absolutamente. pero, pero no, no se manifiesta eso, no se ve manifestado públicamente Ujú. el desacuerdo. Claro, sí. Que en la actualidad, si quiere algo que compartir, en alguna manera que usted quiera promover algo en lo cual podemos concienciar a la gente sobre qué es lo que está haciendo para poder apoyar. Gracias. Bueno, quiero darle también la gloria al Señor que entre toda esta situación Él decidió que hace 3 semanas atrás nosotros podamos abrir la casa misionera en Israel. Nuevamente entregó una casa para que sus hijos vengan a servir y que tengan, decía Señor, que tengan un lugar donde puedan poner su cabecita después de que te sirvieran. Así que tenemos la casa misionera y para mí la exhortación es para mis hermanos, que sé que muchos de ellos tienen temor de venir a Israel. Y yo les pido por favor que no tengan temor, que oren, que si el Señor les confirma en su corazón de que este es el tiempo de que vengan, Él es el que los va a proteger, porque no vienen en desobediencia, Mm. vienen sujetos a lo que Él coloca en su corazón. Y decirles que los necesitamos, que el Señor se agrada de la unidad de sus hijos. Por eso, como no vienen, yo siento que como no vienen hacia ahí, el Señor me sacó de ahí para este lado porque Él unidad va a tener con sus hijos, aunque sea simbólica y profética en una sola persona o en otras personas más que estén saliendo
de Israel en las naciones. La unidad es necesaria para que Él pose su gloria sobre esa unidad. Y es necesario que vengan a Israel primero a apoyarnos físicamente yendo a evangelizar. Hay más libertad en el espíritu para alguien que viene de afuera para hablar de Yeshua que para mí que estoy adentro. No lo voy a dejar hacer, pero ayudaría mucho que vengan hermanos a apoyar la obra. Si no pueden venir, si les cuesta, por cualquier razón, agradecemos ofrendas, porque la vida es muy cara en Israel. No vamos a dejar de hacer la obra, Dios siempre se suple. Creo que estaría bueno querer que Dios se suple de nosotros para sus planes, pero definitivamente todo es caro. Cada vez que salimos nosotros a servir a los soldados, son como mínimo $80 de gasolina, todas las semanas. Sí, es muy cara. Nosotros, el litro de gasolina está casi $2.20. El litro, no el galón. La comida es cara. Hay algunos videos donde yo ya pongo el tiquete para que vean, porque me da pena. Pero compré 10 kilos de pollo y son $300. Wow. Y nosotros damos de comer de a 300 a 700, a 500, 700 soldados. Entonces, y ahora estamos con las medias, con los versículos, y estamos con todo lo que el Señor nos pone en la mano para poder evangelizar. Así que cualquier ofrenda es más que bienvenida, y buscamos, y yo siempre digo, mejor es buscar aliados. Prefiero que alguien diga, te voy a mandar todos los meses $10, $50, y saber que contamos con esos $50 fijos por mes. Nos va a dar respiro para poder seguir llevando la obra como Dios desea. Y van a ser partícipes de la bendición y van a ser bendecidos. Tenemos muchos testimonios de gente que, nosotros sabemos, le ofrendamos a Dios y somos bendecidos. No solamente porque sea Israel, le ofrendamos a Dios y somos bendecidos. Así que si el Señor nos pone en su corazón, nosotros lo vamos a agradecer. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, mi hermana, por este tiempo que hemos compartido, por tomar de su tiempo. Yo sé que tiene una agenda muy atareada, pero le agradezco por tomar el tiempo para nosotros tener esta conversación, y que ojalá traiga conciencia a muchas personas de lo que está ocurriendo, y que, como dice usted, en vez de orar por la paz de Israel, que mejor preguntemos sobre lo que está Amén. sucediendo y traer en conciencia. Así que, por último, si usted tiene un mensaje que le quiera dirigir hacia los jóvenes que tal vez nos está viendo, algún mensaje en particular que quiera decirles a ellos, unas palabras. Amén. Oraría porque un día vengan los jóvenes a evangelizar a Israel, porque nosotros tenemos prohibido por ley, pero los de la misma edad pueden. Así que si el Señor quiere sacar jóvenes misioneros, amén. Pero amén. Sí decirles a los jóvenes que realmente este es el tiempo de tomar la decisión de poner los ojos en Yeshua, no quitarlos de Él, porque son los que son más tentados, son más tentados con distractores. Es una edad donde buscamos nuestra identidad de manera general, y voy a estar orando para que la encuentren en Yeshua directamente y sin dudas en su corazón. Ellos para mí son como los jornaleros de la hora 11, como dice la parábola. Muchos antes que ellos comenzaron la obra, pero tranquilamente está tan cerca la venida del Señor que puede ser que sea su generación los que estén terminando la obra antes de que regrese el Señor. Así que voy a estar orando para que la carga de ellos sea ligera, pero que sea con responsabilidad y con entendimiento, y por sobre todo con revelación de parte del Padre, porque eso es lo que va a permitir que ellos estén motivados a trabajar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el trabajo que hacen con los jóvenes. Dice la palabra en Romanos 13 que hay que vestirnos de Jesucristo y caminar de noche como si fuera de día. Y esa es mi oración para todos los jóvenes, que caminen de noche como si fuera de día y que sean faros de luz en el nombre del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana, que el Señor me la siga bendiciendo donde quiera que usted vaya.
Y Gracias. gracias otra vez por su tiempo, por compartir No, y por esta conversación. gracias a ti por la oportunidad. Que Dios te bendiga, te prospere. En el nombre de Yeshua. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si llegaron al final de este video, no olviden dejarnos sus comentarios. ¿Qué fue lo que más les impactó de este testimonio? Y además sobre la actualidad de lo que está sucediendo en Israel. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Youth Ministry Casa Betel. Además, seguirnos en Facebook, Instagram y en TikTok. Así que le damos muchas gracias. Espero que este video sea de mucha bendición y espero que estén atentos al próximo episodio. Gracias, bendiciones y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.